León tiene un pasado protagonista en la historia, un presente por el que tenemos que rugir y un futuro por el que tenemos que apostar. 8 rugidos que buscan conocer, analizar, opinar y proponer sobre el León que queremos. En una suave pendiente entre los ríos Cea y Valderaduey, en la zona oriental de la provincia de León, se alza Sahagún. Es una de las puertas de entrada del Camino de Santiago, una ruta especialmente relevante este año santo jacobeo. Pero Sahagún es este 2021 además una de las subsedes de la exposición Lux de las Edades del Hombre. En esta villa se lleva a cabo en 2 templos emblema del arte mudéjar de Castilla y León, el Santuario de la Virgen Peregrina y la Iglesia de San Tirso. De este modo, con el Camino de Santiago y las Edades del Hombre como telón de fondo, la cultura y el patrimonio se unen en Sahagún, una localidad que, a pesar de tener una rica historia, busca también la manera de mirar al futuro. Un futuro, el de la cultura, algo incierto tras la pandemia, especialmente para algunos sectores como el de la música. Un futuro, el del patrimonio, que lucha por encontrarse en las mejores condiciones pese al paso de los siglos. Un futuro que hoy ruge para toda la provincia desde aquí. La 8 León les acerca el 7º de sus rugidos desde Sahagún. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 7º rugido, este programa especial que la 8 León va a estar emitiendo a lo largo de todo este verano y que hoy vamos a dedicar a hablar del patrimonio. Enlazamos un poco con la primera parte que tuvo que ver con la cultura y para ello vamos a contar con voces más autorizadas que la mía en este caso para hablar de ello. Quiero pasar la palabra al primero de los intervinientes porque va a ser un poco el que nos va a servir de nexo de unión entre el primer programa dedicado a la cultura y este segundo dedicado al patrimonio. Él es Raúl Fernández, el viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la televisión de León, a la 8, por esta oportunidad que nos da de dirigirnos a todos los telespectadores y contar cómo vemos nosotros el patrimonio y qué es lo que estamos haciendo. La primera idea que quiero trasladar es que realmente la provincia de León tiene un patrimonio apabullante. Es un patrimonio que quizás nos hemos acostumbrado a que en Castilla y León el patrimonio nos acompaña, salimos a andar en bicicleta y nos cruzamos con 3 iglesias románicas, con iglesias góticas, con patrimonio inmaterial, pero realmente, y lo hemos repetido muchas veces, el patrimonio en Castilla y León es nuestro petróleo, son activos no deslocalizables. Y es una oportunidad, pero también es un enorme reto, porque tenemos un patrimonio desbordante, pero también una gran parte del localizado en zonas rurales con poca población. La provincia de León, por ejemplo, tiene 816 bienes de interés cultural, que es la máxima figura de protección que reconoce nuestra legislación. Ello supone que hay un bien de interés cultural, la máxima figura de protección, cada 711 habitantes de León. Tiene, por ejemplo, 3.400 yacimientos arqueológicos. Saben ustedes que los yacimientos arqueológicos requieren inversiones, son fuentes de conocimiento. Pues, en la provincia de León hay un yacimiento arqueológico cada 131 habitantes. Hay 17 conjuntos históricos, una cifra realmente notable. Y hay cerca de 38.000 bienes muebles inventariados, es decir, aquellos bienes que están habitualmente dentro de elementos arquitectónicos, y como les comento hay 38.000.
Esto es un reto y es una oportunidad, y este reto, por el volumen que tiene, solo lo podemos afrontar trabajando todos juntos. Las instituciones locales, nacionales, regionales, las empresas, las pequeñas empresas, la sociedad civil, los propietarios, para los que muchas veces el patrimonio es una carga. Y quiero simplemente dejar o comentarles 5 proyectos que estamos desarrollando en León y de los que estamos especialmente orgullosos. En primer lugar, en el año 2019 nos planteamos la digitalización del patrimonio, es decir, conseguir llevar el patrimonio al siglo XXI y aprovechar los avances tecnológicos que se están produciendo en nuestra sociedad para aplicarlo a toda la cadena de valor del patrimonio, a la investigación, a la difusión, a la conservación. Y tomamos la decisión en 2019 que el proyecto piloto de digitalización se iba a desarrollar en León, en la Tebaida berciana, una zona que por su acumulación de monumentos y por sus características creemos que es un buen ejemplo de los retos que nos va a plantear el patrimonio para el futuro. ¿Y en qué consiste este proyecto? En utilizar diferentes sensores que recaban información de los monumentos para, por una parte, hacer conservación preventiva. Si nos adelantamos a los posibles problemas de humedades, de movimientos, la inversión después es mucho más barata, y también para anticiparnos a posibles hechos catastróficos, incendios, de todo tipo. Entonces, como les comento, lo que nosotros queremos hacer en el resto de la región lo estamos probando en la Tebaida berciana. Como les comentaba también, y en segundo lugar, el patrimonio a veces es un reto, y aquí hay un conjunto que es patrimonio de la humanidad, del que creo que toda España y toda Europa está orgulloso, y está en León, que son las médulas, una de las explotaciones mineras romanas más importantes del mundo y con un enorme reto de gestión, porque en este conjunto patrimonial, en este paisaje cultural, viven personas que tienen su trabajo, que tienen su actividad económica, y estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión, junto con los alcaldes, junto con el Consejo Comarcal del Bierzo, junto con la Diputación, con todos los agentes, para conseguir que también las médulas sea un modelo de gestión. Y el patrimonio también, y en tercer lugar, nos lanza retos. El patrimonio a veces desaparece y a veces se pierde, pero tiende a aumentar. Hasta hace unos años, el norte de León era una comarca productivamente muy interesante, dedicada a la minería. Esas actividades han desaparecido y ahora tenemos que conservar los restos de la actividad minera para trasladarlo al futuro. Para todas las instituciones es un gran reto, y aquí estamos también muy orgullosos que recientemente el conjunto de Fabero fue declarado bien de interés cultural y se está procediendo a hacer acciones muy interesantes para conservar la cultura minera, los edificios mineros, y se ha protegido, si ustedes van a Fabero, seguro que lo conocen, todo el conjunto, tanto las minas, los poblados de los mineros, los elementos de canalización, se ha protegido en su conjunto. En cuarto lugar, estamos también muy orgullosos de una acción que se ha realizado en relación también con los sistemas mineros, pero relacionados con los archivos. Muchas veces ponemos en un segundo lugar a los archivos, y sin archivos no hay conocimiento del patrimonio. El único museo regional que existe en nuestra comunidad autónoma que está en el ámbito rural es el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, que es uno de los grandes orgullos de la Junta de Castilla y León, y aparte de todo lo que hace el Museo de Sabero, se ha puesto en marcha el Archivo Histórico Minero. ¿Qué función tiene? Pues en este momento de desaparición de la industria minera tiene como objetivo guardar y custodiar los archivos, porque sin los archivos no podremos conocer los retos, la historia y, por ejemplo, el pasado y la historia de las personas que trabajaron en la minería. Les invito, si van a Sabero, a conocer el Archivo Histórico Minero. Y para finalizar, dentro del patrimonio está también el patrimonio inmaterial, que es especialmente complicado en una comunidad autónoma como Castilla y León, porque ya en los años 60, con el proceso de migración, pues, se produjo una cierta pérdida de las tradiciones, y en estos momentos, con el envejecimiento de la población, tenemos también el riesgo de perder muchas tradiciones. Y en León hay un patrimonio declarado desde hace unos años bien de interés cultural que creemos que es modélico, que es la lucha leonesa, un deporte ancestral
que fue declarado bien de interés cultural y que recientemente, el mes pasado, se ha dado otro paso, que es la constitución de la Federación de Lucha Leonesa. Estamos trabajando en materiales escolares, en vídeos de promoción, y les comentaba que es un ejemplo la lucha leonesa, porque para conservar un bien inmaterial, el elemento fundamental es conservar el tejido social que permite mantener esa tradición. Y la lucha leonesa, por la densidad de clubes, la densidad de competiciones, es modélico en cuanto a conservación de un bien inmaterial. Por todo ello, como les comento, León es un enorme centro patrimonial del que estamos muy orgullosos y en el que vamos a continuar experimentando, probando y haciendo la investigación de vanguardia en el ámbito del patrimonio para extenderlo al resto de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Como bien ha dicho el viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, la provincia leonesa aglutina buena parte de ese patrimonio protegido de la autonomía. Es aproximadamente una cuarta parte de todos los bienes de interés cultural que existen en Castilla y León. Algunos estaban en malas condiciones y han llegado a estar bien, algunos se han mantenido bastante adecuadamente y en todos ellos ha tenido mucho que ver la siguiente asociación de la que vamos a hablar, que es Promonumenta. Le debemos mucho de la recuperación del patrimonio en la provincia de León. Quiero que nos lo cuente ya Marcelino Fernández, su presidente. Buenas tardes, soy Marcelino, soy el presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio Cultural de León, Promonumenta. Promonumenta nació en un 4 de junio de 1992. Por aquellas fechas, el patrimonio cultural de León, sobre todo el monumental, se caía a pedazos. Estaba todo, pero en el mayor de los abandonos. Entonces la constitución de nuestra asociación fue salvar todo ese patrimonio que se pudiera. ¿Y qué fue lo que hicimos? Utilizar la hacendera, facendera en leonés, que consiste en realizar trabajos en comunidad de forma altruista, sin ánimo de lucro y de forma voluntaria. Y eso fue lo que iniciamos nosotros en aquella fecha de 1992. El monasterio de Sandoval, Santa María de Sandoval, fue nuestro buque insignia. Allí fue donde iniciamos nuestras hacenderas. En aquel momento solo se salvaba la iglesia, porque era la parroquia del pueblo, pero el resto del monasterio era una ruina total. Es más, estaba abierto, allí podía entrar todo el que quisiera y llevarse lo que le diera la gana, porque no había protección ninguna. Perdón. Tengo que mencionar a la señora Munda, que esa defendía aquello a capa y espada. Y bueno, ¿por qué hacíamos todo esto? ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Pues en Promonumenta estamos convencidos de que si conseguimos restaurar los monumentos, los canales romanos, las calzadas romanas, y lo ponemos en valor y lo sabemos vender, fijaremos población en los pueblos, y porque puede ser un dinamizador común económico para la provincia de León. Y entonces eso es lo que hemos estado haciendo durante estos 29 años que hemos cumplido. El año que viene cumpliremos 30. Estos 2 últimos años, el pasado y este, con esto de la pandemia, pues la verdad estamos bastante parados, aunque la directiva no se para. Nosotros el mes de julio hemos hecho 6 hacenderas en el Valle del Silencio, en el Valle de Loza, en el Bierzo, limpiando un canal romano para ponerlo de senderismo. Hemos hecho otro en La Cabrera, que llevaba el agua a una fragua, y todo lo hemos hecho este último mes.
Ya tenemos para septiembre un montón de cosas también. Esperemos que lo podamos hacer. Durante este tiempo hemos conseguido parar las ruinas, por ejemplo, el castillo de Sarracín, en Vega del Valcarce, el castillo de Balboa, están en un lugar privilegiado. Bueno, estos castillos estaban a punto de derrumbarse. Nos dijo el arquitecto, hoy un invierno más y se acabó el castillo. Bueno, pues esos dos castillos hoy se pueden visitar y da gusto cómo están quedando. Todavía falta otra intervención que se va a realizar. Está el monasterio de San Pedro de Montes. Cuando nosotros empezamos allí a limpiar el monasterio de San Pedro de Montes, en el claustro estaba sembrado de berzas. O sea, allí se hacía de todo. Era una ruina total. Se salvaba la iglesia por lo mismo, por ser la parroquia del pueblo. Bueno, pues hoy, gracias a la Fundación Reina que preside don Antolín, parte del monasterio se ha restaurado, tiene guía y se puede visitar y ya no corre peligro. El monasterio de la iglesia de San Pedro de Villarino, en Manzanedo de Valdueza, es una iglesia que tiene parte románica y es muy pequeñita, pero está en un lugar privilegiado del Camino de Santiago. También hemos ido a limpiarla. Bueno, pues ha pasado ya a propiedad del Ayuntamiento de Ponferrada, se lo ha pasado el Obispado de Astorga, y ahora mismo van a hacer allí un aula de cultura. Los canales romanos del Valle de Loza. Como ya dije, hemos estado ahora mismo, hemos hecho 6 hacenderas de limpieza en el Valle de Loza. El monasterio de San Pedro de Eslonza, muy cerca de aquí. Esto es una ruina, pero es una preciosidad. Bueno, pues hoy se puede visitar y tiene guía. El monasterio de Sandoval, como dije, fue el primer lugar donde nosotros nos iniciamos, y era una ruina. Hoy, gracias a las muchas intervenciones de la Junta, que es la propietaria del edificio, ese edificio hoy ya no corre peligro. Sigue en ruina y hay mucho que hacer, pero ya no se nos cae y se puede visitar. La panera, que se había caído el tejado, está restaurada y ahora mismo hay una exposición entre la panera y el monasterio de arte contemporáneo que merece la pena que se vaya a visitar. El Palacio de Grajal de Campos era otra ruina total. Bueno, pues gracias al alcalde y al secretario nuestro, hay que decir lo que falleció, que a los dueños les aburrió, hasta el punto que dijo, lleven al notario que firmo y la cesión, pero ya, y se lo vendió por 6 pesetas. Bueno, pues hoy el Palacio de Grajal se puede visitar, parte del palacio ya está restaurado, se sigue restaurando y merece la pena visitarse. ¿Qué más? Estamos implicados en el Camino Olvidado a Santiago, estamos implicados desde el primer momento en la ruta de los retablos platerescos, que se inicia aquí en Vallecillo, Sagún, y termina en Cistierna y Llugueros. O sea, estamos implicados con la cultura y el patrimonio a tope. Y vuelvo a repetir, estamos convencidos de que si se consigue conservar todo y lo sabemos vender, económicamente nos vendrá muy bien y podremos fijar población en los pueblos. Estaremos pendientes, Marcelino Fernández, a ese 30º aniversario de Promonumenta. Gracias una vez más por la labor que realizan. Y antes de pasar a hablar del Camino de Santiago y del turismo asociado al patrimonio de la provincia de León, tenemos que terminar el repaso precisamente por el patrimonio que tiene la provincia de la mano de Jesús Miguel Martín, que es el responsable de patrimonio del Obispado de León. Bienvenido. Buenas tardes. Es fácil, a la sombra de estos muros y a unos metros de la exposición Las Deidades del Hombre, hablar del patrimonio tan rico y tan vasto que tenemos, ¿verdad? Yo sí que quería aportar
el origen y el destino que tiene ese patrimonio. Es decir, el patrimonio del que hablamos todos no nace por generación espontánea. Es el fruto de una espiritualidad que viven las gentes de estas tierras y que pues, es patrimonio de la Iglesia. No acapara todo, pero sabemos que la Iglesia administra pues, más del 85% del patrimonio del que disponemos, ¿no? ¿Cuál es el origen? Pues es esa espiritualidad que hay detrás, una forma de comprender la vida y el futuro y las relaciones sociales y la relación con Dios. Eso da origen a unas expresiones artísticas. Las Edades del Hombre es eso, expresión de esa fe. Pero a la vez tiene un destino. La Iglesia Católica, por su fundador, tiene una misión muy concreta que es evangelizar, anunciar una buena noticia. Y todas las energías, todo su patrimonio, toda su actividad confluye en ese objetivo. La Iglesia, desde el siglo III, en la carta a San Cipriano, carta 68, de la que tenemos noticia de la diócesis de León, siglo III, hasta este día, en estos 18 siglos, la Iglesia Católica ha pretendido lo mismo, transmitir esa buena noticia con todo lo que tiene, también con su patrimonio. Lux es una forma de expresar la vida de fe en un amplio abanico, pero no deja de ser patrimonio espiritual, encarnado en obras artísticas, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante para valorar en su justa medida pues, lo que tiene de expresión profunda de vida, de fe, pues cuál es el origen y cuál es la meta, ¿no? En León disponemos, la diócesis de León, pues disponemos, si la primera noticia que tenemos del siglo III, en el siglo IV tenemos un vestigio arqueológico maravilloso. María Alba de la Ribera, ¿no? Es, junto con la cripta de San Juan de Letrán, el yacimiento arqueológico paleocristiano más antiguo que dispone de la península. Eso tiene un mérito tremendo. Bueno, pues habrá que recuperar, están en esa vía de recuperarse algo que es una joya que está ahí medio. En el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, hubo un equipo de arqueología trabajando ahí. Se pondrá a la luz y será una de las joyas importantes de Europa. María Alba de la Ribera. Quedémonos con esa. Yo lo oí por primera vez de una forma así esplendorosa en una conferencia en Roma. Bueno, hasta la última adquisición, el órgano de la Catedral de León o el gran mural de Bela Zanetti de la iglesia de Jesús el Obrero, o las Edades del Hombre que ahora estamos viviendo aquí en Sahagún, ¿no? Pues es increíble el patrimonio que tenemos que salvaguardar entre todos. Ha habido varias fórmulas a lo largo de la historia para generar, mantener y conservar este patrimonio. Todo grupo a mano genera cultura, genera patrimonio. La Iglesia, desde sus orígenes hasta hoy, genera patrimonio, genera cultura. Digo que se han dado muchas fórmulas, muchas han sido fallidas, ¿no? La expropiación bajo la fórmula de la desamortización. Ha habido varias, la más famosa la de Mendizábal, no dio resultado. Y por eso muchas obras de nuestro patrimonio están repartidas por el mundo, ¿no? En museos de Nueva York o de Bonn o de Londres. Esa fórmula no resultó. Hay gente ahora que habla de esa fórmula. No parece que sea la más adecuada. Hay otra fórmula, que sería la francesa, los edificios, los inmuebles que ahora administra la Iglesia, los coge el Estado y los administra el Estado. Bueno, pues en Francia tenemos un grave abandono de muchos templos. Pensemos en el incendio del Notre Dame. Eso no pasó en la Catedral de León, en el 66 cuando se quemó. Se gestionó mejor el incendio en León que en París. Luego, tampoco la panacea el que el Estado se haga cargo de. Yo aquí pues, reivindico pues, algo que ya se está dando, ¿no? Y por tanto que hay que fortalecer, que es la colaboración.
la colaboración entre entidades, ¿no? Colaboración para salvaguardar y mantener y acrecentar el patrimonio que tenemos, pues la colaboración de entidades públicas, privadas y la Iglesia Católica. Hay que sentarse, hay que dialogar y hay que fomentar esa colaboración que, como se ha indicado aquí, nos lanza al futuro, a un futuro que nos merecemos, ¿no? Hemos heredado un patrimonio increíble, increíblemente rico, que nos enriquece a todos y que nos proyecta a un futuro enorme también, ¿no? Yo creo que la clave está en la colaboración de entre entidades, sin duda alguna, y es lo que reivindico. Muchas gracias. Mucho de ese patrimonio que hemos heredado, del que hablaba Jesús Miguel, ha pasado siglos y siglos aquí en nuestra provincia, contemplando pasar personas, peregrinos que atraviesan la provincia de norte a sur. Es la provincia con más kilómetros dentro de la ruta jacobea y precisamente muchos entran por aquí, por esta puerta de entrada que es Sahagún. Para hablar del Camino de Santiago, que se está empezando a recuperar, aunque tímidamente, de la pandemia, tenemos a Anselmo Reguera, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Bienvenido. Bueno, gracias también por invitarnos a este acto, que nos parece muy apropiado para ello. Yo tengo que hablar del Camino de Santiago, que es muy amplio para 5 minutos que le podemos dedicar. Tengo la fortuna de que todos los que habéis hablado antes es algún aspecto del Camino de Santiago, es decir, toda la cultura, el patrimonio, son pilares del Camino de Santiago, incluido el espectáculo, como decías, para fomentar todo esto, que también veo una posible salida, y hablo también para las instituciones, de que se aprovechara vuestra necesidad de espectáculos y la necesidad de la gente de tener espectáculos para fomentar a través del Camino de Santiago, que suele ser al aire libre, sería un buen momento. El Camino de Santiago es evidentemente muy amplio. Concretamente en la provincia de León son 170 kilómetros y tenemos 7 caminos. Es decir, muy difícil de comentar ahora todo el tema. Yo me voy a referir más a los valores del camino, ya que el resto parece que está bastante bien defendido en este foro. Los valores estos que tiene el peregrino, o que tiene el propio camino que transmite al peregrino, se pueden tener antes o se pueden ir adquiriendo a la vez que se camina. Lo primero que tengo que decir es que el peregrino no es un turista. Puede ser un turista en el futuro, casi seguro que lo es si le gusta lo que ve, pero de entrada el peregrino no es un turista, tiene otros fines y otros motivos para estar haciendo el camino. En ese sentido, el peregrino busca, aparte de los fondos religiosos que tiene el camino desde el origen, pues también tiene el entusiasmo de la aventura, le motiva, el propósito de la superación, aprender de la experiencia, sentirse parte de un colectivo, y lo que encuentra sobre todo que le acoge es el hospitalidad y acogimiento del propio camino, de las instituciones que encuentra, de albergues y las personas dentro del camino, y la espiritualidad que el camino, al caminar solos y al ser muy amplio, digamos, sirve para poner en orden tu espiritualidad, sea con Dios o sea con los temas materiales, es decir, pones en orden tu cabeza. Todos estos valores son lo que llamamos el espíritu del camino. Es eso que mucha gente, cuando llega a Santiago, repite el camino, y puedes encontrarte cualquier peregrino que está teniendo su 8ª experiencia en el camino, o muchas más, es decir, se ha quedado enganchado lo que decimos del espíritu del camino, de esas vivencias que acabo de decir correspondientes a los valores estos.
Las repercusiones del camino son muy amplias, claro. Son culturales y patrimoniales. Aquí se ha dicho todo este tema del patrimonio que está rodeando el camino, llegaron por este camino pues, estilos arquitectónicos, algunos modos de vida, llegó el Renacimiento, pero estas corrientes, un poco en función de lo que se ha dicho aquí, no eran de venida, eran de ida y vuelta. Es decir, todo este patrimonio que aquí se ha citado, de lo importante que es, muchos peregrinos lo aprendían aquí y lo llevaban a sus países. O sea, no somos nosotros los que solo recibíamos, también transmitíamos a través de esos peregrinos cuando regresaban a sus sitios. Y hay una parte también muy importante, y ya centrándonos sobre todo en la actualidad, que es la repercusión económica que tiene el Camino de Santiago. Para hacernos una idea, en un año normal, no estos de la pandemia, pasan por la provincia de León 100.000 peregrinos que están durante 10 días dentro de la provincia y que gastan unos 30 euros diarios en su mantenimiento, de media. Hay quien gasta más, quien gasta menos. Dejo a los que lo están oyendo que hagan un poco el cálculo, pero es una cifra muy importante de nuestra economía que está basado en ello. Y no solo son los albergues, también son los hoteles. Hay muchos peregrinos que de vez en cuando se van a un hotel donde prefieren ese día relajarse. Hay otros que por sus posibilidades económicas se lo permiten y van todo el camino yendo por hoteles. Es decir, no solo se fomenta en los albergues, también se fomenta en todo lo que le rodea, desde las tiendas de comestibles, los restaurantes, los albergues que decía, los hoteles, todo ello. Pero bueno, nosotros también tenemos unos deberes para con eso. Se ha citado, es patrimonio de la humanidad el Camino de Santiago. Yo detecto que no es mayoritario el concepto de patrimonio de la humanidad que tenemos, por lo menos en esta provincia, y yo creo que en todas. Es decir, tendríamos que ser conscientes de que tener un patrimonio de la humanidad como el Camino de Santiago es muy difícil de adquirir. Necesitó 1.300 años y eso no se puede conseguir ni con medios económicos ni de ningún tipo. Y eso lo tenemos aquí. Deberíamos ser conscientes de que es un patrimonio de la humanidad que nos pasa por delante de casa. También tenemos que ser conscientes de que nuestros pueblos son el escaparate que ven esos 100.000 peregrinos que pasan por aquí. Es decir, su imagen de la provincia de León la sacan durante 10 días de lo que van viendo por el camino, de cómo es el acogimiento o el espectáculo que ven alrededor. Lo que decía al principio, esos peregrinos pueden llegar a ser turistas si lo que ven les encanta. Si lo que ven no les gusta, pues probablemente vuelvan a España, pero no a ver determinados puntos del Camino de Santiago. Y nosotros, bueno, toda esta llanura en la que estamos, y que algunos parece que hablan en términos peyorativos, no es así. Tiene una belleza impresionante, tiene una sensación de inmensidad para los que caminamos. Es decir, cuando vas por esos caminos que parecen infinitos, la sensación de espacio abierto, de inmensidad, es abrumadora. Si cuando llegas a los pueblos te acogen bien, pues te sientes mucho mejor. Lo que pasa es que deberíamos de mejorar nuestros pueblos, y ahora hablo de la provincia de León en su conjunto. Es decir, nuestros pueblos no son guapos, no son bonitos, son más bien lo contrario. Puede ser que haya gente que los esté conservando muy bien, pero con que unos poquitos lo estropeen, ya estropean la imagen de toda la comarca o de toda incluso la provincia. Es decir, tendríamos que erradicar lo feo de los pueblos. Y en el acogimiento entra el que cuando llegas a un pueblo, y en lo feo, cuando llegas a un pueblo, ese pequeño jardín que se ha hecho con una inauguración importante, se ha puesto una fuente, se han puesto unos árboles que nadie ha regado, que siguen sin dar sombra, que el césped está seco, es un desastre. O sea, era mejor no haber hecho nada. Yo reivindico desde este punto de vista que mejoremos nuestros pueblos, que erradiquemos todo lo feo de nuestros pueblos, que los hagamos acogedores, porque el entorno donde estamos es ya acogedor de por sí, tiene unos valores que no vamos a encontrar en ninguna otra parte y tenemos que aprovecharnos de ello. Yo nada más para concluir, no sé, me da la impresión de que Dios, cuando puso León en el Camino de Santiago, no se equivocó.
Y precisamente de esta intervención de Anselmo hemos obtenido lo que queríamos con este programa, con este Rugidos, que es precisamente esas sinergias, esas relaciones entre unos y otros. Anselmo le ha tendido la mano a Diego García, el primer participante en la primera parte del programa, cantante de orquesta, porque al final es así como funcionan las cosas. De la mano unos a otros tenemos que salir adelante. Ese es el León que queremos, precisamente. Ese es el intuito del programa en el que estamos participando. Precisamente nosotros hemos hecho también nuestra propia sinergia, invitando al diputado de Turismo de la Diputación de León, porque tiene mucho que ver la cultura y el patrimonio con el turismo, y también va a tener mucho que ver con el octavo rugido, el que cierra el ciclo, pero bueno, eso lo veremos a continuación. Tiene la palabra Nicanor Sen. Bueno, pues muchísimas gracias, Thais, muchísimas gracias a la 8, a Televisión de León, por darnos la oportunidad en estos programas de Rugidos de poner en valor y poner encima de la mesa la importancia de todas aquellas fortalezas con las que cuenta nuestra provincia de León. Yo la verdad es que hoy aquí tengo una grandísima responsabilidad, ¿no? Como vicepresidente de la Diputación de León, una de las instituciones más queridas por los ciudadanos de la provincia de León, y es hablar de patrimonio y de turismo. Aquí en todas y cada una de las intervenciones que se han llevado a cabo por las personas que además forman parte de esos pilares fundamentales que tiene que tener cualquier territorio para que el valor, la cultura y el arte estén siempre presentes, han comentado aquí cosas muy importantes, y además cosas en las que yo creo que estamos todos perfectamente de acuerdo. En lo que se refiere a esa transmisión que a nivel de cultura, de arte y de patrimonio representa la Diputación Provincial de León, nosotros sí queremos el exponer la importancia sobre todo del Instituto Leonés de Cultura, como gran motor de la cultura, del arte y del patrimonio de la provincia de León. Ha puesto encima de la mesa una serie de acciones que van desde el envío de libros, por ejemplo, aprovechando los canales de distribución de libros de texto a los vecinos de la provincia, hasta sacar adelante recientemente, y así fue presentado por el presidente de la Diputación, el programa R, que ha sido el más importante en la historia de la Diputación Provincial de León. El patrimonio es muy importante, aquí se ha dicho y aquí se ha comentado por muchas de las personas que han intervenido. Es verdad que todos debemos de apoyar. Quizás en lo que se refiere al modelo de gestión, yo creo que nosotros desde la Diputación entendemos y consideramos que aquí no sobra nadie, ¿no? El patrimonio es de todos, y todos, independientemente de cuál sea la acción y el protagonismo que tengamos, lo tenemos que poner a disposición de los ciudadanos y lo tenemos que poner a disposición de lo público. En lo que se refiere a las acciones del Instituto Leonés de Cultura, son muy variadas, como he dicho antes, y dentro de esa variedad está la importancia de la dinamización de la cultura, la apuesta que ha realizado el Instituto Leonés de Cultura, por ejemplo, con el yacimiento de Lancia. Estamos hablando de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del norte de España, que estaba bastante abandonado hasta la fecha. Estamos hablando de una inversión importantísima que se ha llevado a cabo, de la limpieza, de la creación de un aparcamiento, de la puesta ya encima de la mesa de un dinero, del encargo de los proyectos de rehabilitación, de la adquisición de más de 10 hectáreas de terrenos circundantes para proteger lo que es en sí el yacimiento de Lancia, y dentro de esa sociedad colaborativa a la que me refería al principio de mi intervención, y un poco a colación también de lo que comentó aquí David, que viene un poco a representar a los artistas, no sobra nadie. Y no sobra nadie porque desde la Diputación entendemos que aquellas localidades que tienen un edificio histórico, un edificio patrimonial, un edificio etnográfico, no tienen un problema, sino que tienen una oportunidad. Y dentro de esa oportunidad es por lo que hemos llevado a cabo el programa R, recuperación, rehabilitación y reactivación. Nosotros entendemos que esos edificios, que es verdad que necesitan inversiones multimillonarias, donde es verdad que tampoco podemos llegar todas las administraciones, forzosamente hay que apostar
ponerlos en valor, recuperarles y ponerle a disposición de la sociedad. Y ahí también es donde los artistas, a través de los diferentes programas, los creadores que tenemos en la provincia de León, también tienen que intervenir para dinamizar esa economía de nuestras localidades y de nuestros pueblos. Estamos en una villa como Sagún, ¿no?, que es un icono del patrimonio, inicio de ese Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad. Aquí estamos la asociación los Caminos de Santiago, todos conocemos las necesidades que tiene el Camino de Santiago, que además es el territorio leonés más amplio dentro de lo que es el Camino de Santiago. Yo creo que ahí todas las administraciones debemos de seguir colaborando para que el peregrino, cuando entre en León, se dé perfectamente cuenta que ha cambiado de territorio. Hay que mimar, necesitamos llevar a cabo y continuar con esas campañas de sensibilización que se tienen que hacer. El camino no es de nadie, el camino es de todos, pero para eso tenemos que estar todos unidos para poder llevarlo a cabo y conseguir que el peregrino, cuando entre en León, note un cambio y cuando salga de León, se acuerde siempre de que ha pasado por una tierra maravillosa, cargada de humanidad. Por eso es patrimonio de la humanidad. Y aparte de todo eso, los esfuerzos de esta sociedad colaborativa tienen que seguir estando ahí, por eso aquí nadie sobra. Es más, todavía faltan manos. Ese patrimonio, independientemente de que pertenezca a una institución o que pertenezca a otra institución, tenemos que ponerlo a disposición de la ciudadanía, tenemos que convertirlo en una oportunidad y eso lo tenemos que hacer todos juntos. Es verdad que acciones concretas, como por ejemplo el hecho de que este año contemos con la exposición Lux de las Edades del Hombre, es un impulso importantísimo para la provincia de León, para la bella ciudad de Sagún, ¿no?, y para todos los leoneses, que nos tenemos que sentir orgullosos de poder contar con esa exposición, que además supone un escaparate importantísimo para todos y cada uno de las personas que vienen a visitarlo. Se ha complementado con una serie de rutas en las cuales también participa la Diputación, como es la ruta de los retablos platerescos, gracias a la colaboración inestimable del Obispado de León, que ha puesto a disposición de todos los ciudadanos que quieran disfrutar de ese bello arte plateresco, principalmente en esas 10 iglesias que recorren además 10 municipios o 10 localidades, mejor dicho, del este de la provincia de León. Yo creo que es importantísimo el que todos sigamos trabajando, en que todos somos actores principales para conseguir cambiar la economía de esta provincia, que ese patrimonio ingente que tenemos que seguir apostando por él y que yo creo que aquí todos debemos de seguir apoyando, debemos de seguir trabajando y en eso la Diputación Provincial de León, yo puedo garantizar a todos los que se encuentran aquí y a todas las personas que nos están viendo en este maravilloso programa, que va a seguir estando ahí, apostando por el patrimonio, apostando por la cultura, apostando por los creadores y apostando por todos y cada uno de los pueblos de la provincia de León. Muchas gracias. Gracias, Nicanor Sen, y gracias a todos por haber compartido este rato, por atender la llamada de la 8, por darnos vuestra voz, vuestra experiencia y por trasladarle a la gente todas las potencialidades de la provincia de León en materia de cultura y de patrimonio. Me quedo con una de las frases que has dicho, Nicanor, de que nadie sobra. Yo me atrevo a decir que la provincia de León quizá tenga mucho que ganar, porque tiene que ganar población, especialmente en las zonas rurales, tiene que ganar empleo, quizá tenga que ganar industria, pero también tiene muchas cosas que no debe perder. Y ese es el mensaje que hemos trasladado hoy. Hemos puesto sobre la mesa todas las potencialidades de León y ahí queda este mensaje para quien quiera escucharlo. Es sin duda un asunto muy amplio este de la cultura y el patrimonio, especialmente en una provincia como la nuestra, por todo lo que hemos expuesto aquí, pero no hay tiempo para más. Les invitamos a los de casa y a ustedes también a ver el próximo de los rugidos que la 8 León ha preparado. Es el 8º, cierra el ciclo de programas de rugidos de este verano y dará continuidad a este tema que nos ha ocupado hoy de la mano del turismo. Se realizará desde la Cueva de Valporquero y estará conducido por Javier Caballero Chica. No se lo pierdan.